La neurodivergencia no es una enfermedad, ¿no? Sino otra forma de percibir y aprender lo que es el mundo. Para mí, la neurodivergencia es como si estuviéramos hablando con los X-Men, ¿no? Es un superpoder, ¿no? Que cuando el ser humano conecta con la parte compasiva, con su sentir, con el amor, las cosas fluyen bonito. No es una enfermedad. Okay. Muchos deportistas son autistas, ¿no? Sí. También en el TDAH son personas que su cerebro va a una velocidad impresionante y que pueden resolver cosas mágicas también, científicos. Hay niños en la escuela tradicional que necesitan tiempos fuera, necesitan salir, darse una vuelta, ¿no? Desahogar esa energía que tienen de más. Si tú lo ves como diagnóstico, ok, pero simplemente es alguien que lo necesita, ¿no? Si tú no se lo permites, se vuelve un chico rebelde, un chico problema. Y ahí entra la parte familiar, la comunidad educativa. Adiós azúcar, ¿no? Oye, fíjese que su desayuno del yogur y el chocolate derretido y etc, no se lo mandes, ¿no? Porque el niño se pone bien locochón. Niños que han sido juzgados muy fuertemente en algunas escuelas con un poquito más tradicionales, ¿no? Niños que han sido amarrados, ¿no? O que les han puesto tape en la boca, ¿no? Para no hablar. Niños que no tienen amigos, porque muchos docentes no se dan cuenta, ¿no? Muchos docentes están en el aula y no tienen la menor idea. Pues te da la pauta para entender que tal vez dentro de tu aula hay un chico autista que tú no te has dado cuenta. Desde su parte auténtica, ¿cómo puede servir al mundo sin sentirse juzgado? Las familias algunas veces se destruyen, ¿no? Por este tipo de temas, aunque son muy delicados, ¿no? Entonces de repente llegar con ellos y decirles, oye, ¿tu hijo es autista? Hay una emoción que me abrió completamente. Cuando eres un adulto neurodivergente que has entendido tu superpoder diagnosticado o no, creas. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Regreso con Chapapas. Y hoy en el podcast tenemos a los creadores de un festival que no busca aplausos, busca abrazos, amor, cariño, entrega. El Festival de Sembrartes Neurodivergente 2026, que llega a Orizaba el próximo 31 de agosto y del 1 de septiembre en el Teatro Llave y en el Coco. Bienvenidos, mi buen amigo Gustavo Pérez. El aplauso fuerte y cariñoso, que tenemos más invitados aquí en el estudio. Pero bueno, un tema que platicábamos antes de entrar al aire, Gus, muy delicado, muy rico, muy humano, con mucho amor, con mucha delicadeza, que realmente lo tenemos que bueno, yo lo tengo que tratar el día de hoy, pero vamos a ir poco a poquito. Despacito y con amorcito. Me da muchísimo gusto que estén aquí, Gus. Bienvenidos. Qué bueno que están preocupados y sobre todo también que vienen aquí a acercarse acerca de hablarnos un poco de ese tema que realmente va a estar muy interesante. Pero primero que nada, ¿qué es Sembrartes y por qué este año eligieron la sede aquí en la ciudad de Orizaba? Gracias. No, gracias a ti. Qué Gus. Introducción tan bonita, muchas gracias. Tan amorosa, porque realmente creo que cuando el ser humano conecta con la parte compasiva, con su sentir, con el amor, las cosas fluyen bonito. Así debe que ser. Así me siento en este espacio. Qué bonito, qué bonito mundo tienen. Ese es el Gracias. Ahora sí que esa es la intención de cada público que viene, que cada invitado que viene, que se siente como en casa, y esta es tu casa. Bienvenido. El gozo y el disfrute humano, creo que al final de un proceso de desarrollo personal, uno irremediablemente termina conectando con que a esta vida se vino a pasarla bien. Claro. Así que muchísimas gracias por el espacio. No, a ti. Gracias a tus compañeros, gracias a las regidoras, a todo el equipo que nos ha recibido y cobijado muy bien. ¿Qué es Sembrartes? Pues es un festival
que desde 2017 trabaja pues con todas aquellas personas que están involucradas con el arte, con la ciencia y que quieren mostrar a través de su parte auténtica que la vida pues vale la pena, ¿no? Y que, claro, y que es algo muy bonito de expresar y de servir. Este año, ¿por qué en Orizaba? Porque soy orizabeño, hermano. Ajá. ¿No? Y porque lo he repetido muchísimas veces. Siempre se dice, sonríe, estás en Orizaba. Sí. Orizaba, qué guapa eres. Y yo digo, Orizaba, qué consciente eres. Claro. ¿No? Vengo sirviendo en la parte terapéutica hace una década, ¿no? Y considero que Orizaba es un oasis y un paraíso. Y tenemos vialidad, tenemos agua, tenemos montaña, tenemos todo para ser, y creo que lo somos, la mejor ciudad de México. Y quiero colocar mi granito de arena. ¿Cómo? A través de este festival, a través de lo que soy y a través de generar conciencia, hermano. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo fue la idea, Gus, de realizar ese festival? ¿Cómo se te ocurrió realizarlo? Decirle, voy a hacer esto, voy a hacer estos temas, voy a hacer estos talleres, voy a realizar que la gente, que la familia se una, que también participen. ¿Cómo fue la idea, Gus? Hace muchos años, cuando iniciamos en el mundo de la educación, me di cuenta de una necesidad humana, que es la neurodivergencia. Okay. Y hace muy poco, Paulina Monroy, amiga directora del festival, platicábamos sobre el diagnóstico de su hijo, autista, grado 1. Cuando ella se acercó a nosotros como institución, como Yubi Primaria Consciente, y a mí como amigo y aliado, empezamos a platicar y pues le mostré esta necesidad que tenemos todos como seres humanos, en familia, que es ¿no? El darse cuenta que es la neurodivergencia, porque ella llevaba con una bandita, ¿no? Y decía, oye, ¿por qué mi hijo no tiene amigos? Sí. ¿No? ¿Por qué mi hijo a veces es rechazado de las escuelas? ¿Por qué mi hijo hace berrinches? ¿Por qué tiene rabietas? Y conforme empezamos a avanzar en el tema, nos dimos cuenta de esta necesidad. Ahí nace el deseo por generar algo humano, consciente. Y el arte, creo que desde la parte creativa, desde nuestro hemisferio derecho, pues va muy bien, ¿no? Cuando tú te relacionas con la creación, que esa es la parte, ¿no? Crea, desarrolla. Claro. Los seres humanos entendemos mejor. Por eso nace en Orizaba, se forma Sembrartes 2026 a través de la neurodivergencia. Por ese programa, ¿no? Platícame un poco de este tema. ¿Cuál? De la neurodivergencia. O sea, ¿qué es? O sea, nosotros realmente, bueno, a lo menos yo, no particularmente. Yo desconozco. Quiero que me orientes, que nos platiques, que nos digas, que nos comentes de qué se trata. O sea, ¿cómo viene? La neurodivergencia es ¿cómo sabemos? ¿Cómo conocemos? Es una condición humana. Okay. ¿No? No es una enfermedad. Okay. No es una discapacidad, ¿no? Es una condición humana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de condición humana? Pues nuestro tono de piel, nuestra nariz, nuestra altura, eso es una condición, ¿no? Morfológica, fisiológica, pero también existen condiciones en nuestro cerebro. Sí. Cuando hablamos de una condición humana a través de la neurodivergencia, es un cerebro que funciona de forma diferente, okay, ¿no? Y la parte clínica, psicológica, se ha, pues, ha desarrollado un manual que se llama DSM para poder decir, si tienes estas características, eres esto, ¿no? Okay. Si tienes estas, tienes esto. ¿Hay categorías? ¿Se les puede llamar así categorías? ¿O cómo se diagnósticos, ¿no? Trastornos. Ajá. Sin embargo, desde mi perspectiva, para mí la neurodivergencia es como si estuviéramos hablando con los X-Men, ¿no? Es un superpoder, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte autista tienen una memoria increíble, ¿no? Tienen la capacidad para tener un hiperfoco y desarrollar cualquier cosa. Muchos deportistas son autistas, ¿no? Sí. También en el TDAH son personas que su cerebro va a una velocidad impresionante y que pueden resolver cosas mágicas también, científicos, físicos, matemáticos. Es más, te podría decir y me podría atrever que la evolución humana viene de la mano con seres neurodivergentes. Okay. No diagnosticados, porque hace mucho tiempo no existía esto que estamos platicando. El término neurodivergente es reciente, es muy nuevo, ¿no? Y hoy en día nos estamos dando cuenta, como se los decía al inicio, que pues si todos nos ponemos a platicar y a ver cómo tú eres, Adam,
¿cómo eras de niño? Pues seguramente podrías tener ciertas características neurodivergentes. Y que no conocías, no, sí. que te permiten crear, cantar, hablar tan elocuentemente como lo haces, esta capacidad de conexión, ¿no? Y si vemos a cada uno de los seres humanos los cuales tenemos aquí, todos somos diferentes, nadie es igual, no existe la normalidad. Hoy es muy importante comprender que a veces en esta sociedad, en esta construcción, la neurodivergencia no ha sido tomada en cuenta. Claro. ¿No? ¿A qué me refiero? Sonidos muy fuertes, espacios cerrados, ¿no? Hay muchas normas naturales que se han creado que desafortunadamente no se encuentran alineadas a la neurodivergencia, ¿no? Hay niños en la escuela tradicional que necesitan tiempos fuera, necesitan salir, darse una vuelta, ¿no? Desahogar esa energía que tienen de más. Si tú lo ves como diagnóstico, ok, pero simplemente es alguien que lo necesita, ¿no? Si tú no se lo permites, se vuelve un chico rebelde, un chico problema. Y ahí entra la parte familiar, la comunidad educativa, ¿no? Que comprende desde directivos, docentes, padres de familia. Sí. Y este evento está enfocado en eso. Exacto. ¿Okay? Que ellos lo vean, que comprendan desde el arte cómo pueden conectar, cómo pueden entender la neurodivergencia. Cómo pueden educar. Claro. Educarse también en uno mismo, ¿no? El darse cuenta. Por definición, la conciencia es darte cuenta. Ajá. Es difícil, Gus. ¿Qué? O sea, por ejemplo, como padres de familia o como maestros, pues obviamente, pues aprender, ¿no? Y saber cómo manejar día a día. Complicadísimo, hermano. Sí. Complicadísimo. Porque primero el juicio mental egoico te dice que no puede ser. O sea, si un niño necesita dibujar 300 bolitas en su libreta para autorregularse, eso en la normalidad, y lo pongo entre comillas, no debe de ser, no debe de existir. Cuando es una herramienta de autorregulación, ¿no? Cuando como padre, tú eres padre, te lo preguntaba, yo tengo 2 hijas y seguramente todos los que nos escuchen que tengan hijos, si alguien les dice, oye, tu hijo tiene una condición, el estigma social de está enfermo, lo primero que dices es no va a lograr nada en la vida. Claro. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se cierra, la mente se cierra. Sí. Ante el pánico. Y desde ahí empezamos ya. Desde ahí como existe. Se le puede dar la negatividad, ¿no? No se puede, porque fisiológicamente, cuando tú recibes un impacto emocional, tu cerebro límbico, que es el cerebro emocional de los seres humanos, empieza a segregar el cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, y hay una almendrita chiquita que se llama amígdala que se inflama, segrega sangre, inflama el cerebro y presiona tu cerebro. Ojo con esto, presiona tu cerebro contra tu cráneo, invalidando la conciencia de la razón, que es esta parte. Ajá. ¿No? Tu neocórtex es lo que nos hace humanos. Claro. Entonces, cuando tú le dices a un padre de familia, oye, tu hijo tiene una condición, ¡puc! Inflamación, ¡pac! No te lo cree. Y entonces se pasa de un especialista a otro, y luego no falta el amiguito. Oye, tu hijo como que está medio raro. Mira, se está contando las piedritas, ¿no? Y luego vas a otra escuela que no tiene conocimiento y es que tu hijo es muy raro y lo expulsan. No hay conocimiento. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Darse cuenta. Y a través de ese darse cuenta que cada uno desde su individualidad inicia el camino para poder comprender la neurodivergencia. Exactamente. Yo creo que de ahí, en un momento dado, desde un principio, como padres, porque empiezas desde, como padre, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de ciertos reacciones que tiene o ciertos momentos en que tu hijo lo ves así como que algo está mal, como que esto, pero no lo tomas muy en cuenta. Pues es normal la edad, ¿no? Esto, ¿no? Y que de ahí empieza ese proceso de que no empiezas a tomarle en cuenta como debe de ser la importancia. Y de ahí ya viene ya el proceso cuando ya lo tienes encima, ¿no? Pero no lo aceptas. La aceptación. Ese es el principal obstáculo. Cuando tú lo aceptas, y eso también es muy humano. Es difícil también, ¿no, Gus? Complicadísimo. Aceptar que desde tu juicio es algo que tu hijo no va a poder lograr, como teóricamente o la sociedad lo dicta, es un golpe emocional muy fuerte para los padres. Pero si tú logras integrarlo y ver
el lado positivo de los procesos, porque todo siempre tiene luz y sombra, vas a poder notar que tu hijo tiene un superpoder y vas a poder guiarlo. Y entonces ya no va a ser el niño que lo escondas tras la cortina y con orgullo puedes decir mi hijo es autista, mi hijo tiene TDAH, tiene un superpoder. Y desde ahí, desde esa plataforma, guiarlo. Cuando tú te la crees, hermano, todo fluye. Sí, me imagino. Cuando tú creíste en el momento que este podcast iba a funcionar, empezó a fluir y empezó la gente a llegar. Y eso es construcción. Claro. Y eso es lo que hoy está muy de vogue. Hay que manifestar, hay que visualizar. Sí. Todo el mundo lo ha escuchado. Eso es un proceso natural humano. Sí. ¿Te lo crees? ¿Lo ves? Y caminas. ¿Qué tiempo puede ser, Gus, ese proceso de aprendizaje de los padres para poder aceptarlo? Mira, los Eureka y los Insight llegan en un segundo. No existe un proceso porque cada uno de nosotros estamos en nuestro propio camino. Sin embargo, cuando nace la conciencia, el proceso ya inició. Porque al darte cuenta, el ojo y los sentidos empiezan a enfocarse en todo aquello que te muestra. Entonces, si yo ya me di cuenta que mi hijo es autista, tal vez no lo acepto, pero de repente alguna mamá, ay, fíjese que mi hijo es autista y logró crear una máquina. Yo no sabía qué podía hacer, ¿no? Y luego caminas y una amiga, oye, tu hijo es bien atento. Ya empiezo a darme cuenta y de repente basta algo. A veces es un sonido, es un olor, una palabra, un abrazo y ahí, ¡pluc! Eureka, insight, ¿no? Entonces te das cuenta que el amor que le tienes a tu hijo no ha cambiado en absoluto nada. Simplemente tiene una condición diferente. Claro. Y ahí inicia un camino de trabajo muy, muy, muy fuerte, muy consciente, con especialistas. ¿Cuál es ese camino, Gus? Híjole, primero el tamizaje, yo diría, ¿no? Que es un pasito atrás del diagnóstico. Acercarte con un experto o un psicólogo, un psicopedagogo que te pueda guiar, ¿no? Que te pueda decir, oye, fíjate que hay ciertas características y condiciones que se presumen para poder generar un diagnóstico. Los diagnósticos actualmente se deben de generar cuando la edad cronológica y la edad mental del niño están a la par. ¿A qué me refiero? 6 años, 7 años. Y a partir de ahí, si existen esas condiciones, entonces un psicólogo... Ahí es cuando empezamos a darnos diagnosticar. A diagnosticar. Diagnosticar que en la parte psicológica científica. De esa edad, de los 6 años, 5 o 6 años, que ahí empieza a ver, hablándolo de cierta manera más directo en mi expresión. Si estoy mal, quiero que me corrijas, por favor, que como padres a lo mejor detectamos que algo está mal en nuestro hijo, ¿no? O sea, que algo no está, como que no está actuando como debe de ser. Ahí entra, fíjate, está chistoso, ahí entra el concepto de la parte mala. ¿No? ¿No? Tú mencionas desde tu razón, ¿no? Desde tu concepción de la realidad, me dices, notamos que mi hijo está haciendo algo mal. ¿Okay? Sí. Y ahí el papá como que entra en esta como gusano, como que le botaste sal, ¿no? Y caray, está haciendo cosas malas, mi hijo, no lo entiendo. Sí. Cuando empezamos a notar eso, es cuando nuestro hijo a los 3, 4 años, las conductas ya son atípicas de un niño de mi vecinito. Porque a los 2 años no se puede. No. El niño está rodando y es lo normal que eso es crecimiento, ¿no? Crecimiento. O sea, ni por acá te das cuenta. Pero de repente a los 3 y medio, cuando mi vecinito ya tiene 50 palabras, ¿no? Y ya me dice mamá y mi hijo nada más dice, hace como pollito. Entonces yo digo, ay. Porque mi hijo es que es flojo. Es flojo, es que está consentido porque se lo dejo a la abuelita. Sí. Y ahí entra el concepto de ¿es malo? ¿Es bueno? ¿No? Es el juicio humano. Ahí viene esa cosita. Ahí viene todo eso, Gus. Perdón que te haya yo. No, adelante. Me inspiras obviamente de poder expresártelo, porque como dices, ¿no? O sea, normalmente no ve al hijo, pues es que está consentido. ¿No? Fíjate que no lo normal, ¿no? Que no quiere hablar. Es que ya el vecino, como dice, el vecino tiene la misma edad, ya habla, ya dice esto, ya dice lo otro. Y que la abuelita, no quiere hablar. Es que está mal que el niño actúa así. Sí. Y luego, ¿no? Y empezamos a alimentar. Empezamos a alimentar el concepto, ¿no? Empezamos a alimentar el concepto de que la neurodivergencia, en el momento en que hay un diagnóstico, hay algo malo.
¿no? Sí me explico Sí, esa sí, parte. sí. Es impresionante, es muy bello cuando Claro. uno se da cuenta de eso en los seres humanos. Ya que entendiste el tamizaje y ya te diste cuenta que hay acciones conductuales atípicas, entonces es respirar, ¿no? Ajá. Estimulación y esperar a la edad cronológica de edad mental. ¿A qué edad es? 6 años. 6 años. Ahí, a esa edad de los 6 años ya podemos diagnosticar. Qué bueno que antes de que le dijera yo diagnosticar. Entras a como diagnosticar. padres de familia, como maestros también, maestras Pues, también, porque el a lo mejor maestro- el papá no se ha dado cuenta, la mamá también, pero a lo mejor la maestra o el La maestro ética profesional del docente Ajá. es acercarte con amor y decirle al papá, creo que su hijo tiene conductas atípicas, ¿no? De un niño de 3 años. Nosotros le recomendamos jamás enjuiciar ni decir, creo que su hijo es autista. No, es que luego sucede, Eso- ¿no? Porque luego eso también no se son puede. son como los médicos, ¿no? Digo, Sí, con sí, todo el sí. debido respeto. Los médicos son así, son directos. Es esto y esto y esto, ¿no? Pero no es su función. No, No es la función del docente, ¿no? no, no. El docente está para contener el proceso educativo en el alumno desde el salón de clases, desde la institución y darle las herramientas, ¿no? Al padre de familia y a la comunidad educativa para que se llegue al objetivo, que es salvaguardar el derecho de la educación y la emoción del niño. Ha llegado el momento, me imagino, que ellos lo primero que hacen es hablar con los padres. Es correcto. Decirles, ¿sabe qué? Fíjese que he estado notando ciertas actitudes de su hijo, esto y lo otro. Les recomiendo que por favor chequen, vayan a ver un especialista. Es Pero, por correcto. ejemplo, no lo aceptamos, Gus. Es Está correcto. mala. Luego dices, no, es que está mala. La santa maestra o el santo maestro. Más que nada las maestras, ¿no? Que son las que más te enfocan, ¿no? El paso 1.5, digamos, en el caso de Yubi, trabajamos ¿Qué es Yubi? con... Yubi es la primaria que dirijo aquí en Orizaba, Yubi Primaria Consciente. Es un modelo educativo. Así se llama la primaria. Yubi Primaria Consciente. Es un modelo educativo que trabaja a través de la neuroeducación Ajá. y que está enfocado en generar conciencia en las emociones. Ajá. Y va muy bien con la parte neurodivergente. No somos una escuela de neurodivergencia, Ajá. pero la metodología, pues, va de la mano con la Claro. divergencia, ¿no? Porque Ajá. te permite que el niño se autorregule con sus emociones, se siente a meditar. Tenemos clases de meditación, clases de respiración consciente, tenemos tamizajes, hay respiraciones inmersivas con audífonos. Hay muchas actividades a donde el niño se autorregula. Trabajamos, yo soy psicopedagogo, ¿no? Ok. Entonces yo tengo la facultad profesional, ¿no? Para decirte, oye, creo que las condiciones atípicas de tu hijo puedes manejarlas de esta forma, como alimentación, Oh, que tiene ok, que ver mucho adiós también en azúcar, ¿no? Oye, fíjese que su Sí, sí, desayuno del yogur y el chocolate derretido y etc. Que y las, etc. No se lo mandes, ¿no? Porque el niño Los se pone un bien poquito más. locochón. Es cierto eso, o sea, ¿No? el dulce les genera mucha actividad, mucha... Por supuesto que sí. Ok, bueno, Picos como de todo, ¿no? glucosa. Como en todo, ¿no? O sea, en nosotros este también, momento, ¿no? tómate una barra de chocolate Sí, y vas sí, a ver sí, cómo... te pones, sí. ¿No? Sí. Porque pico de glucosa, empiezas a trabajar y son estos picos que los niños neurodivergentes, algunos de ellos, no necesitan. Entonces, si el niño es desenfocado, como el trastorno TDAH, trastorno déficit de atención por hiperactividad, el niño con un chocolate encima, le bailan los ojos, hermano. El niño está... ¿Cómo pone atención? Ajá. ¿Cómo se va a quedar sentado en una silla? ¿No? Y al rato decimos que es que el maestro es medio malo, pues no lo está atendiendo bien. Claro. No, pues es que le mandaste chocolate de desayuno. Entonces la escuela le puede decir, El Yubi. Yubi, Ok. y cualquier otra escuela. ¿En dónde está Gus? Estamos en, voy a decir el castillito de mi buen amigo Servando. No te preocupes. No, está el castillito, el salón de fiestas. Junto nosotros tenemos las instituciones Oriente 13A, Norte 26 y 28, en la zona escolar de Orizaba. Ajá. ¿No? Entonces, cuando nosotros como institución nos damos cuenta que está pasando esto, nuestra responsabilidad es hablar con el padre de familia. Alimentación, el sueño, ¿no? Las tareas, infografías, formas de hablar, ¿ok? Hay muchas cosas que se trabajan un poquito antes.
estimulaciones. Primero con el papá. Exacto. Con el papá. Okay. Generamos conciencia, trabajamos con el niño. Mencionabas, si el papá no se lo cree, por lo regular, y pasa en todas las escuelas, no, es que no comprende a mi hijo y lo cambian. No, es el que no conoce a mi hijo como yo. No, pues es que a mí me dice su abuelita, porque yo trabajo 12 horas, que mi hijo está todo dar, ¿no? Porque está con el celular pegado viendo YouTube. ¿No? Tú y se pone, pero mal. Entonces no tiene sentido. Entonces lo cambian de escuela. Y luego en la siguiente escuela ya lo expulsaron. Y luego en la siguiente escuela ya pegó. Y entonces regresan en cuarto. Ay, fíjense que creo que sí tiene algo mi hijo. Y empezamos el proceso donde se diagnostica. Exacto. Aquel papá que generó conciencia al darse cuenta puede observar desde ese criterio que sí, efectivamente, cuando van al parque su hijo se esconde debajo de una banca, ¿no? Y prefiere coleccionar piedras que estar hablando con otros, ¿no? Se da cuenta que su hijo le bailan los ojos. Se da cuenta que pega de la nada, ¿no? Que hace unas rabietas, que tiene crisis, ¿no? Más allá de la parte típica. Y llega, por ejemplo, en Sembrartes está un especialista que es Eder Rocha, ¿no? Es un maestro en la parte neurodivergente que va a dar la primera conferencia de mi alumno es autista. Ok. La sede aquí en Orizaba, el 31 de agosto comenzamos. Gus, platícanos un poquito, por favor. En mi hermosa ciudad de Orizaba, en las Aguas Alegres. Sí, el día 31, lunes 31 de agosto y 1 de septiembre arrancamos los eventos aquí en Orizaba. Teatro Llave, el primero, ahí inauguramos de la mano con el maestro Juan José Suárez con una clase hermosa de qué hace la música en tu cerebro, no solamente la parte neurodivergente, sino la parte neurotípica. Va a tener ahí el piano de cola, trabajando un poquito con notas y con solfeo. Él es maestro egresado del IRBAU aquí también. Él es sociólogo, investigador y trabajo de la mano y creador del método Yubi. Entonces está increíble. Y de ahí vienen unos que va artistas. A manejar lo que es la música. La música, sí. Frecuencias. Le va a explicar a la comunidad educativa qué hace la frecuencia musical, ¿no? En general, en tu cerebro y cómo la podemos ocupar dentro de la casa o en el aula para poder manejar la neurodivergencia. Yo creo que es en general, ¿no? Porque hasta uno mismo también la musicoterapia te ayuda muchísimo a relajarte, estar así como que más chido. Justo ahí tenemos musicoterapia en la escuela, ¿no? Los niños reciben musicoterapia, clases de musicoterapia. Sí. Y posteriormente viene Claudia es una terapeuta de Sound Healing, ¿no? Con un concierto en vivo de cuencos tibetanos para poder trabajar con todo el público dentro del Teatro Llave, lo cual es fantástico y es la primera vez que se hace. Y el día martes tenemos 3 charlas, pláticas. Primero, Eder Rocha, ¿no? Después Isabela Vela de CECIAM. Y posteriormente Manuel González, que es un artista también orizabeño que trabaja con barro, y ahí veremos un poquito de mindfulness, ¿no? Que es la conciencia plena. Entonces las 3 pláticas están muy enriquecedoras. Es un formato bastante sencillo, ¿no? Muy lúdico, donde ellos van a simplemente contar sus experiencias. Esas van a ser las conferencias, ¿no? Van a ser Se llama El poder de la música en el cerebro, de lo que ya me habías mencionado. La magia de la equinoterapia. ¿Eso cómo lo van a manejar, Gus? Fíjate que ahí va a platicar un poquito la historia de qué es CECIAM, ¿no? Isabela Vela, la creadora del concepto, y le va a haber una ronda de preguntas, los cuales están enfocadas en por qué la equinoterapia funciona con la neurodivergencia. Entonces es una perspectiva muy amplia de alguien. ¿Qué es la equinoterapia? El trabajo con caballos. Como el caballo, el galope del caballo, la frecuencia del caballo te ayuda a relajarte, ¿no? Y conectar con algo que se llama estado gamma o estado teta en todos los seres humanos y que le permita al cerebro estar en paz y hacer nuevas conexiones neuronales, ¿no? Sinapsis cerebral. ¿Quién organiza este festival? Sembrartes es un festival organizado por Comunidades Ágiles, ¿no? AC, organizado por Docente Superestrella, aquí en Orizaba por Yubi Primaria Consciente, de la mano, siempre ayuda con nuestro hermoso municipio y nuestras regidoras, la regidora quinta y cuarta, que siempre nos están dando la mano, siempre nos están cobijando, Lupita y Liz, aliadas y amigas en este proceso.
Yo diría que estamos organizando todos aquellos seres humanos que están tratando de generar conciencia de la emergencia, como este espacio, como tú también lo estás organizando, como tus compañeros y todos, realmente todos estamos involucrados. Esa es la organización. Si me dices quién lo lleva aquí, pues Yubi, Primaria Consciente, ¿no? Y Sembrartes de la mano con Pau, un servidor y muchas personas involucradas. Qué bueno, me da muchísimo gusto que estén interesados sobre este tema que realmente va a abarcar muchísimo. Estoy seguro que la gente va a responder, la gente va a estar ahí así presente en estos festivales y que los invitamos para que vayan. ¿Cómo podemos, ir en dónde? Si es boleto en mano o en la entrada libre, ¿cómo le podemos hacer para participar, pues, para ir? Lo primero que debes hacer, tener la voluntad y llegar. Esa entrada libre es completamente gratuito, ¿no? Ambos días tú puedes llegar, seleccionar tu lugar y sentarte y disfrutar. Es para toda la familia. El día lunes está enfocado más a las familias, a los niños neurodivergentes, y el día martes a la comunidad educativa, ¿no? Okay. Docentes, maestros que estén interesados en entender, darse cuenta, generar conciencia, ¿no? Sí, yo creo que también este tema para los docentes es muy importante, ¿no? Y también abarcarlo y saber cómo llevarlo, ¿no? Cómo educar, ¿no? Cómo saber cómo hablar, cómo día a día, saber comunicarse, ¿no? Con ellos, ¿no? Y con los padres también, ¿no? Sembrartes lo tienen el nombre, es sembrar nada más la semilla de la conciencia. Que se den cuenta. Seguramente estos 2 días no alcanzarían para poder entender la neurodivergencia, ni tampoco les prometemos cambiar su psiquis científica y docente a través de 2 días y estas pláticas, pero es muy probable que conecten desde la emoción a entender y a darse cuenta que la neurodivergencia es una condición humana y que está ya aquí, ¿no? Y que debemos observarla y que hay que saber qué es. ¿No? Es la semillita nada más, hermano. El masterclass es el tema que va a hablar de mi alumno, es autista. Eder Rocha Porras, una eminencia en el tema. Él fue mi maestro. Tema. Es un gran tema porque muchos docentes no se dan cuenta. Ajá. ¿No? Muchos docentes están en el aula y no tienen la menor idea de... O no sabes ni cómo tratarlo, ¿no? O sea, ¿cómo correcto. ¿Qué hago? Entonces, ¿no? A veces... escuchar la experiencia de un experto desde una base muy humana, quitando un poquito la parte de ciencia, pues te da la pauta para entender que tal vez dentro de tu aula hay un chico autista que tú no te has dado cuenta. Sí. Ahorita vamos a regresar más de este tema. Talleres de arteterapia, artes plásticas, danza, música, teatro infantil es lo que va a haber. Sí, hoy arrancó en la Casa del Lago. Esto que estás mencionando, en Jalapa, arrancamos en Jalapa, ya tuvo su primer día de cierre con la última terapia de son jarocho allá, todo muy bonito, gracias a Dios, todo caminando en paz, siempre sale, yo decía a la directora Pau, ¿no? de Jalapa, siempre sale, no hay nada que se trabe, salvo que te pares y no camines, entonces siempre va a salir. Hoy se cerró, Manuel González viene a trabajar aquí en Orizaba. Es un artista plástico, ¿no? Artista muralista, ¿no? Trabaja con barro, ¿no? Tiene una conexión con la tierra impresionante. Y tendremos una clase en vivo, ¿ok? De lo que es la arteterapia. Yo vi, tienen también ahí tenemos también, tenemos barro, tenemos pintura, música. Justo con Manuel, Brisbani, una terapeuta también certificada en arteterapia. Tenemos de todo para toda la comunidad. Y ahí en vivo, en el Coco, va a haber una clase de barro, ¿no? Vamos a invitar a alguien del público que trabaje con el barro y trabaje un concepto que se llama mindfulness, que es la conciencia plena, ¿no? Okay. Y Manuel va a estar guiando la clase en vivo para que todos comprendamos qué se necesita. Exposición de arte inclusivo. Platícame un poquito de eso. En Jalapa están invitadas comunidades autistas, las cuales van a exponer su arte, ¿no? Niños también con deficiencia intelectual, síndrome de Down, que van a tener una exposición ahí en Crisber también. Es un trabajo en conjunto de todos. Okay. ¿No? Hay comunidades también de personas neurodivergentes que trabajan con el arte, pulseras, trabajo de bisutería, ¿no? Y trabajo
de tejido también van a estar expuestos. Muy allá interesante en el todo esto. Todo esto está enfocado a entender que la neurodivergencia no es una enfermedad, ¿no? Sino otra forma de percibir y aprender lo que es el mundo. Así es una condición humana. Estoy seguro que si podemos observar lo que tenemos aquí, en algún momento estas figuras que tienes aquí se le ocurrieron a un neurodivergente. Sí. No, muy bueno, muy bueno. Y todo esto es completamente gratis. Toda la entrada es completamente gratis. ¿A partir de a qué hora, Gus? Aquí en Orizaba estamos a partir de las 2 de la tarde en ambos días. Iniciamos aperturas de 1:30 de la tarde y iniciamos con el protocolo de inauguración aquí en Orizaba. Y el día martes también a las 2 de la tarde, si no me recuerdo. De cualquier forma, busquen en redes, porque a mí de repente se me barre también, pues soy medio neurodivergente. Entonces ahí van a encontrar el flyer, ¿no? Y el post para poder saber la hora y los días adecuados. Va a estar interesante, va a estar muy interesante. Yo invito a los padres de familia, invito a los docentes a que se acerquen a estos talleres, sobre todo también estas pláticas, al festival que se va a realizar el día 31 y primero. Y 31 el día primero. Son 2 días nada más. Hay que aprovechar porque de verdad, créeme que les va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo y sobre todo también saber cómo poder educarnos y poder educar también, ¿no? Saber cómo poder realizar también ciertos tipos de actitudes de unos mismos y poder entregárselos también a nuestros hijos, a nuestro alumno y saber de ahí arrancar, ¿no? Siempre, siempre a servir con lo que eres y lo que Cuéntame de un niño o de una niña que les haya cambiado la forma de ver la neurodivergencia, sin nombres, solo la historia, Gus. Vaya, en Yubi siempre somos una comunidad a la cual se derriban los títulos y la barrera en esta comunicación tan tradicional, ¿no? Puedo decir abiertamente a un niño increíble, Damián, autista, grado 1, el cual pues se le complicaba muchísimo el atender, ¿no? Las indicaciones académicas de dictado, ¿no? De copiado. Y al platicar con su mamá descubrimos, ¿no? Hicimos un proceso y una metodología específicamente para él, para entender cuál era su superpoder. Y descubrimos que el arte a través de la plastilina, ¿no? Hacer muñecos, era lo suyo. Entonces, cuando él lo empezó a realizar, pues hacía figuritas de Spider-Man, Marvel, gigantes, hacía las maestras y todas las iba formando. Entonces, el trabajo con él no estaba guiado en que aprendiera a leer, porque él aprendió a leer en 15 días. Estaba guiado en desarrollar su arte y que empezara a creérselo. Él estuvo con nosotros todo el proceso de primaria. Hoy en día ya es un adolescente, ¿no? ¿Qué edad tiene? En este momento debe tener 16 años, ¿no? Sigue haciendo arte, ¿no? Trabajó con nosotros para hacer sus muñequitos y tomarle fotografía para ciertas editoriales, ¿no? Entendió desde su parte auténtica cómo puede servir al mundo sin sentirse juzgado. Sí, ¿no? Sin que lo presionaran. Sí. Algunos se nos da la locución, el canto, ¿no? Algunas otras personas, la dirección, ¿no? La producción. Todos tenemos habilidades, ¿no? Si tú te permites ser sin juicio, sin sentirte presionado, pues vas a desarrollar tu máximo potencial. Ese es un caso de éxito que te puedo platicar. Niños que han sido juzgados muy fuertemente en algunas escuelas con un poquito más tradicionales, ¿no? Niños que han sido amarrados, ¿no? O que les han puesto tape en la boca, ¿no? Para no hablar. Niños que no tienen amigos, ¿no? Que llevan 5 años en toda la primaria y no han tenido amigos. Las familias algunas veces se destruyen, ¿no? Por este tipo de temas, aunque son muy delicados. El profesor Juan José, te voy a platicar otra parte de éxito. Es un hombre letrado, estudiado, consciente, y Frida, su esposa, también, que trabaja con nosotros en Yubi. Empezamos este camino desde hace mucho tiempo y cuando su hijo era pequeñito, el buen Alejandro,
pues caminaba raro, dirías, ¿no? Atípicamente. Entonces yo desde mi ojo clínico, yo lo veía y decía, híjole, existe un diagnóstico. Entonces tuve la responsabilidad de decirle, oye amigo, checa a tu hijo, porque está consentido. Está consentido. Sí, a ¿no? lo que platicábamos, sí, ¿no? Que sí. ahí viene, desde ahí no viene la aceptación, ¿no? Pues te lo pongo en espejeo. Imagínate que a uno de tus hijos te dijera, es que sabes qué, no va a poder hablar nunca locución. Sí, no. Entonces, cuando yo empecé a trabajar el tamizaje con su hijo, llegó a la edad cronológica y descubrimos que es autista, ¿no? Y uno de los diagnósticos fue es que se va a quedar ahí como si fuera un pepino, nunca va a poder hablar y nunca va a poder caminar. Cuando yo tuve que dar las noticias fue un proceso complicadísimo. Difícil. Complicadísimo. Sostenerlos como amigos, como colaboradores. Claro. ¿No? Entonces de repente llegar con ellos y decirles, oye, ¿tu hijo es autista? Hay una emoción que me abrió completamente y darles esta contención como líder del proceso, si quieres como jefe, como director, fue una de las cosas más complicadas que he vivido. Y gracias a Dios, luz y sombra, hay equilibrio, la ley de la polaridad, ¿no? Ese proceso que nos llevó a destruirnos tanto nos llevó a crear esta magia y llevó a Juan José a crear el método Yubi, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque simplemente quiere servir, porque está viendo a su hijo. Hoy Alejandro habla, ya salió del bucle del autismo, ¿no? Es un niño que tiene muy buena estabilidad y en patines y salta y platica. Entonces, vaya, sabemos que nunca va a tener bonita letra, ¿no? Lo sabemos, ese no va a ser su habilidad, pero patina mejor que muchos niños. Claro. ¿No? Y va a gimnasia y hace muchísimas cosas. Entonces, entender eso te da una perspectiva de dónde puedes guiarlo, ¿no? Siempre hay procesos complicados que afortunadamente si sabes trabajarlos y sabes contenerlos, al final siempre está la luz, siempre está Dios, siempre camina, claro. ¿No? Nada más hay que caminarlo. Hablamos mucho de infancias con autismo, pero ¿qué pasa cuando ya son adultos? Cuando son adultos neurodivergentes. Pues se vuelven superpoderosos. No, vaya. Cuando eres un adulto neurodivergente que has entendido tu superpoder diagnosticado o no, creas. A veces espacios como estos, a veces es el que hizo el escáner de algo, a veces es el pintor famoso, a veces es la magia, ¿no? Aquellos que no se descubrieron y que tienen algunos procesos que obstaculizan su mente, ¿no? Que está en la parte egoica, pues viven aislados, ¿no? Viven siempre en las sombras. Algunos adultos que tienen algunos diagnósticos un poquito más complicados, ¿no? Pues desafortunadamente no hay un espacio ni privado ni público para poder ejercer laboralmente, ¿no? Para poder ayudar y servir. Es por eso la importancia de eso. El festival que se está llevando a cabo. Exactamente. De estos talleres, de estas pláticas, de estos 2 días que se van a llevar a cabo. Platíquenle a aquella persona que consideren ustedes desde su centro que lo necesita y a seguir trabajando, ¿no? Orizaba puede ser consciente. Hagámoslo juntos, compañeritos. El día 31 es para los padres. Día 31 para los papás. Y el día niños, 1 y día primero para la comunidad educativa. Los maestros y todo, para que sepan, los docentes, maestros y maestras y todo. Y realmente va a estar pero muy interesante, totalmente gratis en el teatro. Llave 31 y Coco 1 de septiembre. Perfecto. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo, mi doc. Gracias. Te mando un abrazo. De verdad es un placer. Vamos un gusto estar aquí contigo, platicar tu tiempo será. Que hayas estado aquí en el podcast. Y de verdad que pues nos encantaría nuevamente tenerte. Así será. Todo lo que Dios te bendice. Igualmente, hermano. Gracias. Un aplauso fuerte, por favor. Hasta la próxima. Cuídense muchísimo. Take a little time since you went away.